Buenas noches con todos los presentes. Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana. Universidad Tecnológica del Perú, Facultad de Derecho, curso de Derecho de Obligaciones, informe técnico número 01-2025-obligaciones para Dr. Bazán Rosales Juan Armando, de Poma Santana Ana Camila, Purisasto Catherine, Saldaña Alfaro Jorge Adrián, Quispe Yaranga Eduardo Eliseo, Sánchez Gabriel, Delcy Llaneira, Villasana Eguávil, Susel Shesira. Asunto: análisis del expediente de casación número 3406-2019, Junín. Fecha 19 de mayo del 2025. Empezaré con los antecedentes. Bien, el 4 de noviembre del 2015, la empresa de servicios Santa Mónica había demandado a la ingeniería Lesmin por una cierta cantidad de dinero, que era 1.031.715.03 más los intereses, alegando la prestación de los servicios de alimentos a los trabajadores de la ingeniería Lesmin. La demanda en sí tenía 62 facturas que, según la demandante, pues demostraban la prestación de los servicios. En mayo y julio del 2016, la ingeniería Lesmin fue declarada en rebeldía porque no había contestado a la demanda. Y en octubre del 2018, el juez de la primera instancia declaró la demanda infundada porque no había pruebas suficientes y tampoco había un contrato escrito que respalde las facturas que había presentado la demandante. En noviembre del 2018, la empresa de servicios Santa Mónica apeló esta sentencia, argumentando que se habían violado ciertos principios de preclusión procesal, como el derecho a la prueba. También manifestó que el juez de la primera instancia no había valorado adecuadamente las pruebas que se habían presentado, que eran como las facturas, las notificaciones, etcétera, ¿no? Y pues y que la rebeldía de la demandada debería haber generado una cierta presunción sobre los hechos que se habían expuesto en su demanda. Y en marzo del 2019, la Sala Civil Permanente Huancayo confirmó la sentencia de la primera instancia. La sala ratificó la insuficiencia de las facturas que se habían presentado como prueba y que tampoco había un contrato que lo sustentara, y reafirmó que la presunción de la rebeldía de la demandada que había sido correctamente evaluada por el juez de la primera instancia. Es así como se rechaza el recurso de la apelación que se había presentado, ¿no? Y el 18 de diciembre del 2019, la Corte Suprema declaró el recurso de la casación. Punto número 2. Objetivo del informe. Expediente de casación número 3406-2019, Junín. El objetivo principal del informe técnico es poder analizar jurídica y procesalmente el expediente de casación interpuesta por la empresa de servicios Santa Mónica S.R.L. contra la sentencia de vista contenida en la resolución número 22 con fecha 19 de marzo de 2019, emitida por la Sala Civil Permanente de Huancayo de la Corte Superior de Justicia de Junín. Poder verificar y saber determinar la validez de los argumentos sobre la actuación judicial en las distintas instancias y la decisión final emitida por la Corte Suprema sobre la prestación de la obligación de dar suma de dinero. Los objetivos específicos son: 1. Poder examinar los antecedentes procesales desde su inicio de demanda hasta la decisión final en casación. 2. Saber verificar si las instancias judiciales en el proceso actuaron conforme al sistema jurídico dentro del marco normativo: Código Civil, Código Procesal Civil, Constitución Política del Perú. 3. Determinar si existió violación de algunos principios de derechos fundamentales procesales, como el debido proceso,
derecho a la prueba, tutela jurisdiccional efectiva. 4. Tener jurisprudencia que orienten y guíen a los litigantes y administradores de justicia en casos futuros con similar naturaleza. El informe tiene el propósito de brindar una visión clara de cómo se llevó a cabo el proceso sobre el fondo y la forma en la resolución del caso. El análisis crítico para la aplicación práctica. En el análisis del caso vamos a tratar 6 puntos. El primero de ellos es la obligación de dar suma de dinero. ¿Qué es la obligación de dar suma de dinero? Se refiere a la obligación en la cual una persona le paga una cantidad de dinero que le debe a otra persona. En este caso sería el deudor le paga la cantidad de dinero que le debe a su acreedor. En el caso de la casación tenemos como deudor a la ingeniería Leslin Sack por parte de la empresa de servicios Santa Mónica CRL por el valor de 1 millón de soles en la prestación de servicio de comida. En el segundo tenemos la determinación y cálculo de intereses legales y moratorios. Cuando hay una obligación de dar suma de dinero, se le aplica lo que son los intereses, tanto compensatorios, moratorios o legales. Los intereses legales son aquellos que son fijados ya por el Banco Central de Reserva, mientras que los compensatorios y los moratorios se pueden negociar entre las partes. En este caso, al no haber un contrato como tal, se puede decir que no existe una conversación para poder resolver el tema de los intereses moratorios o compensatorios. Se puede decir que no hay. En este caso solo se aplicarían los intereses legales en la suma de dinero. Después tenemos la cesión de derechos. ¿Qué es una cesión de derechos? Se celebra con el acreedor, en el cual se convierte en cedante. Le da su derecho de pedir el crédito a un tercero. En este caso sería a un cesionario. En el caso de la casación podemos ver que esta figura no se presenta, es más que nada solamente como una referencia. Esta figura para su validez también tiene ciertos requisitos, como lo son la capacidad legal de las partes, que la cesión o el derecho que se va a ceder sea legal, también que sea lícito y también que tenga que ser de forma expresa bajo forma de sanción de nulidad. Según esto, el artículo 1207. Luego tenemos el valor probatorio de las facturas y otros documentos. En el caso de la casación, el demandante, como medio probatorio, proporciona 65 facturas, en las cuales se acreditaría la prestación de servicios a la empresa demandada, más teniendo en cuenta el reglamento de comprobante de pago en el artículo 1 y 2, se aclara que las facturas simplemente acreditan transferencia de bienes o prestación de servicios, más para que sea usada como prueba, tiene que haber sido recepcionadas de manera correcta por la otra contraparte. En este caso, la empresa demandada tuvo que haber recepcionado correctamente las 65 facturas para poder ser utilizadas como medios probatorios. Más en el caso se acredita de que no. Es más, sino que algunas de esas facturas fueron recepcionadas por una señora llamada Judith Coronel Ramos, que ni siquiera se especifica su cargo dentro de la empresa, por lo cual el tribunal dijo que no, que estas facturas no pueden ser utilizadas como medios probatorios. Después tenemos la motivación de las resoluciones judiciales y el debido proceso. Ambos conceptos están de la mano, ya que se puede decir que la motivación es una parte del debido proceso y aparte que es una expresión de la tutela jurisdiccional efectiva. En este caso, la motivación se puede definir como los fundamentos que se utilizan en el momento de dar el fallo o se da la resolución final, en los cuales se puede ver en qué se basaron para declarar fundada o infundada cierto tema. En este caso, la motivación del fallo o que en el momento se fue infundada la casación se basa en el hecho de que no se puede acreditar las facturas como un medio probatorio y tampoco se puede acreditar la existencia de un contrato de prestación de servicios entre la empresa demandante y la empresa demandada. Bueno, en cuanto a lo que es la naturaleza de la obligación de dar suma de dinero en este caso, pues su naturaleza es civil, contractual y líquida, ya que el monto está determinado y además es exigible judicialmente por el incumplimiento de la parte deudora.
Además, está respaldada con documentos comerciales, la cual dan cuenta de que efectivamente existe esta prestación de servicios. En cuanto a lo que es, cómo es que se determinan, por otro lado, cómo es que se determinan estos intereses legales y moratorios en las obligaciones de dar suma de dinero. Efectivamente, eh, o conforme al Código Civil y algunas normas complementarias dadas por el Banco Central de Reserva del Perú, estos intereses legales y moratorios se determinan desde la fecha en que la deuda es exigible, aplicándose la tasa de interés legal o moratoria vigente, y además se puede acumular por días, meses, años, según la mora. Ahora, respecto a cuál es el valor probatorio que tienen las facturas con la acreditación de una deuda. En sí, pues estas facturas tienen un alto valor probatorio en un proceso judicial, especialmente en el ámbito civil y comercial, pero su eficacia depende de ciertos factores, ¿no? Como es si está emitida conforme a ley o si fue recibida también firmada por el deudor. Además, si está acompañada por guías de remisión, órdenes de servicio, correos o actas de conformidad. Y algo muy importante es la relación que tiene esto de la motivación de las resoluciones judiciales con el debido proceso. En sí, pues la motivación de las relaciones judiciales es un elemento esencial del derecho al debido proceso, ya que pues esto garantiza que las decisiones que los jueces tomen no sean arbitrarias, sino que estén fundamentadas o fundadas en hechos. Bien, ahora pasamos con la parte de la conclusión. Ante ello, vamos a dar un breve resumen y algunas preguntas para poder así sacar una conclusión que sea breve y entendible. Bueno, sabemos muy bien que la empresa de servicios Santa Mónica SRL demanda a la empresa de ingeniería Lesminsac, reclamando más de 1 millón de soles por el servicio de alimentación, el cual fue desayuno, almuerzo y cena, que supuestamente fueron prestados al personal de esta empresa. Como prueba se presentaron 62 facturas que habrían sido recibidas por la demandada. Sin embargo, esta no contestó la demanda a tiempo, por lo que fue declarada rebelde procesal. Ante ello nos hacemos la pregunta, ¿qué dijo el Poder Judicial? A pesar de que ha sido una rebeldía, tanto el juzgado como la Corte Suprema dejaron claro que la rebeldía no significa que aceptar automáticamente los hechos. En nuestro país, esa presunción es legal, pero relativa. Lo que quiere decir es que el juez aún debe de revisar las pruebas para tomar una decisión. Por otro lado, ¿cuál fue el problema? El gran problema de por sí fue que no existía ningún contrato firmado. Nosotros, como sabemos, los contratos son importantes tanto por la parte activa como la pasiva. Ante la no existencia de ningún contrato firmado entre Santa Mónica SRL y tampoco Lesminsac, tampoco se demostró una aceptación expresa de los servicios ni una relación contractual tácita. Las facturas por sí solas no prueban la existencia ni la exigibilidad de una deuda. También nos hacemos la pregunta de qué valor tienen las facturas. Según la Corte Suprema, las facturas son solo indicios. No son suficientes si no están acompañadas de pruebas como contratos, órdenes de servicio, correos de aceptación y entre otros, ¿no? Además, muchas de las facturas en este caso no tenían ni siquiera sello, ni una firma válida, ni fecha de recepción clara. Conclusión del caso es de que la Corte Suprema ha declarado infundado el recurso de casación de la empresa demandante. Confirmó que la demanda debía de rechazarse porque no se ha probado la existencia de una obligación exigible. En este caso podemos decir que, por ejemplo, el contrato no había de por sí entre las dos partes. Entonces, el caso va a reafirmar principios clave como la carga de la prueba, el deber de los jueces de motivar adecuadamente sus resoluciones y que no solo basta con decir que se prestó un servicio, hay que probarlo correctamente, siempre todo por una vía legal, la cual ante ello podemos ver
que está haciendo de una manera correcta, ¿no? Para que no haya este tipo de casos. Y bueno, para finalizar esto, este caso nos va a enseñar que el derecho civil peruano, las facturas no hacen una deuda de por sí solas. Para exigir un pago judicialmente siempre tiene que haber la existencia de un contrato o una relación jurídica clara en que ambas partes estén de acuerdo con lo que se va a dar, ¿no? Además de ello, la rebeldía del demandado no va a liberar al demandante de su responsabilidad a probar. Gracias.